Bienvenidos, este es un episodio más de Storytime. Hoy tengo el honor de tener una invitada especial que viene a raíz del episodio anterior, la esposa de mi querido amigo El Gordo Sabor. Georgina, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, un gusto en verdad estar acá. En verdad, genuinamente estoy contenta porque vamos a tocar temas que necesitan ser visualizados. Sí, la verdad que más adelante van a entenderlo, pero ayer vi unos comentarios del clip que subimos del Gordo y sí me hizo reforzar la idea de que sí hay que hablar, hay que también hacerlo notar el tema, y también que aquellos, porque noté varios que lo describían con tristeza, sí. que sepan que no están solos, vea, que también habemos muchos que estamos atravesando la situación. Pero antes de llegar a eso, tengo una curiosidad genuina que la hablábamos antes de empezar, pero me dio risa. Yo te conozco obviamente por El Gordo. Te conocí físicamente cuando llegué al restaurante, a las tortas del Gordo. Pero no hablábamos, solo creo que El Gordo te dijo... Él es alguien de la Liga de la Risa. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo conociste al Gordo? Fue... bastante casual. No, mentira. No lo busqué. Él me buscó. Fue una fiesta. Fue una fiesta en la playa. Uh-huh. Yo estaba trabajando. Uh-huh. Y él andaba disfrutando. Andaba alegre. Andaba bien alegre. Uh-huh. Y yo pasaba y él me tiraba besos. Y él me decía, mi amor. Y me tiraba besos. Y yo, yes. Usó la técnica del albañil. Entonces, ay, así, tal cual. Y yo, vea. Ajá. Bueno, fue bastante tiempo porque inició en la tarde y terminó creo que en la madrugada. Entonces, yo terminé mis horas de trabajo y me fui. Pero ¿lo ubicabas o no sabías quién era? Sí, ya te voy a contar. Yo sabía quién era y a mí siempre me había gustado. Toda la vida me había gustado. Ajá. Entonces... Pero mira, siempre te había gustado, pero cuando te tiró esos besos, ¿qué? Te desencantó. Sí, yo andaba en una época de mi vida que yo andaba disfrutando los últimos días en El Salvador, porque yo me iba a ir, se suponía. Uh-huh. Entonces solo había venido a arreglar parpeleo y todo eso. Uh-huh. Entonces yo andaba con mi grupo de amigos que trabajaba conmigo, uh-huh, y me iba a ir. Entonces yo no andaba en modo conquista, uh-huh, ¿verdad? Bueno, ahí pasó todo. Él, o sea, no hubo mayor interacción, nada, sino que él tirándome besos y hasta ahí. Uh-huh. Llegué a mi casa y le dije a mi tía, porque yo vivía con ella. Mira, le digo, no sabes a quién me encontré. A este bicho gordo que trabaja en la tele. Casi me quemo con el café. Sí, a este bicho gordo que trabaja. Y no sabes cómo me lo encontré, vea. Uh-huh. Bien contento. Ajá, uh-huh, hasta ahí. Pasaron los días y todo eso. Y yo no le di ni mi número de teléfono ni nada. Hasta después me di cuenta que, bueno, pasó la semana. Uh-huh. Me escribió al Instagram. Entonces, yo, ¿y vea cómo me encontró? Y bueno, le contesté y yo le dije, hoy sí te puedo dar mi número porque creo que andas consciente. Después me enteré que no andaba consciente tampoco. Por eso agarró valentía. Ajá. Entonces que me quería ir a ver ese día, ¿vea? Y yo, no, si estaba de noche, yo vivía con mi tía, había reglas. Uh-huh. Entonces yo no. Pero sí le di mi número. Uh-huh. Y creo que a los 4 días lo logré ver, ¿vea? Salimos. Uh-huh. La primera cita fue al parque de Ataco a comer un pollo todo duro. Y todavía me dice, ¿te lo vas a comer? Porque yo así, el pollo, no, ¿te lo vas a comer? Me dice, y yo, no, cómetelo, pues, se ve que tenés hambre, vea. No, yeah. Sí, pero... pero lo que me sorprende es que aún así te conquistó, o sea... Yo le digo, sí, no me dio agua. Sí. O sea, estaba todos los días, desde ese día para acá, nos hemos dejado de ver por puros compromisos. Uh-huh. O porque yo he ido de viajes, uh-huh, pero no, yo voy a visitar a mis familiares. Uh-huh. Entonces, solo así nos hemos dejado de ver.
desde el día que me llegó a traer a mi casa, que yo creo que no se lo tenía que haber enseñado la dirección, todos los días estaba fuera de mi casa. Y no me dio agua por eso. Pero lo que antes de todo eso, creo que 1 año o 2 antes, siempre trabajando, creo que fue un aniversario de Buena Onda. Uh-huh. Y lo hicieron en Plaza Mundo. Entonces yo estaba trabajando, yo trabajaba con marcas. Uh-huh. Y ese día no era mi plaza, pero me tocó cubrir a una chica. Uh-huh. Entonces la dinámica era que tenía que subirse a la tarima y regalar unos premios. Uh-huh. Me suben y todo, y él queriendo bailar conmigo, y yo así, vea. Y creo que eso está grabado, él lo tiene, porque cuando yo me bajo de la tarima, él me dice, niña de... Y la marca, usted va a ser mi esposa, oiga, me dijo. Eso fue 1 o 2 años profética. Antes, se lo prometo. Usted va a ser mi esposa, me dijo. Y yo, vea, dije yo así. Pero no... Eso fue 2 años antes. 2 años antes. Uh-huh. 1 o 2, creo, algo así. Uh-huh. Y ya, ahí quedó. O sea, no nos volvimos a ver ni nada. O sea, coincidíamos en eventos, pero nunca pasó nada, ¿no? Yo creo que ese día andaba medio... ¿Y de que... Por eso me veo bonita. ¿Y de que llegó a que se hicieron novios? ¿Cuánto pasó? Pues miren, a mí nunca me dijo que si quería ser la novia. Nunca. Es de esa generación. Sí, él dio por hecho. Ajá. Entonces yo le dije, no, me va a decir novia hasta que nos casemos. O sea, mi esposa hasta que nos casemos. Uh-huh. Entonces, eso sí me lo tenés que pedir, ¿verdad? Porque él decía, andábamos y como ya vivíamos juntos y todo eso, y como, es mi esposa. No, yo no soy tu esposa, soy tu novia. ¿Y llevan cuántos años ya juntos? 9. O sea, que fue como en el 2015, eso, 2016. 16. Sí, lo conocí hace mucho. En marzo del 2016. No hace mucho. Ajá. ¿Y cómo ha sido la aventura ya con él y con el negocio? Porque los dos están con el negocio. Sí. Antes de poner las tortas del gordo, nosotros tuvimos otros emprendimientos. Pusimos un bar. En el 2018 pusimos un bar. Bar de uñas. Nosotros le pusimos el bar. Ajá. Ajá. Se llamaba... Era un bar de uñas. Yo iba a poner un kinder. Pero él me dice, no, mira, pongamos mejor esto. Pero ahí te voy a parar. Ajá. ¿Y el kinder por qué? Porque yo soy de Quesaltepeque. Uh-huh. Entonces mi tía lo había tenido por muchos años, pero ella por su edad dijo, no, ya no quiero. Entonces yo le dije, yo lo puedo agarrar porque a mí me gusta mucho la interacción con los niños. Uh-huh. Y entonces yo estaba estudiando relaciones públicas. Uh-huh. Pero yo sabía que le podía dar como vida al kinder. Uh-huh. Entonces Armando me dijo, no, mira, mejor pongamos esto, porque ya yo vivía en San Salvador, ya no radicaba en Quesalte. Uh-huh. Entonces por eso fue que pusimos el bar de uñas. Uh-huh. Armando no quería nada que ver con cosas de comida. Entonces yo le decía, pongamos algo de comida, eso da, la gente come todo el tiempo, siempre anda buscando opciones para comer, porque se aburren de los frijoles, ¿vea? O del pollito y todo eso. Pongamos algo así. Entonces él, no. Vale, pusimos el bar. El bar iba todo bien, pero al mes de haber abierto, se metieron a robarnos todo. Hijo de puta. Nos robaron todo. Habíamos quedado sin deudas, cada quien tenía su dinerito, ¿verdad? Entonces lo invertimos, pero nos robaron y quedamos a cero. Hubo una muy buena amiga, se llama Claudia, que ella nos apoyó, ella nos dio otra vez la materia prima, pero tuvimos que comprar otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tuvimos que vender mi carro para poder pues sí, mantener a flote. Después de eso, todo iba bien. Nos metimos a Consuma, estuvimos en Consuma con el bar. Uh-huh. Al regresar de Consuma nos dijeron que iban a vender la casa donde nosotros estábamos. Uh-huh. Y era un muy buen lugar, y la renta estaba súper bien. Y a donde nos pasamos fue el doble de caro, si no es que el triple. Uh-huh. Ya no pudimos. Ya no dio esto. No, ya no pudimos. Después de eso creo que pusimos
rentamos una casa y rentábamos las habitaciones. Después pupilaje, de eso, exacto, lo que se le conoce como después de eso vino pandemia, y en pandemia vendíamos huevos y quesos. Pero en ese momento daba un montón eso. Sí, exacto. En pandemia, puchica, no fue bien, y en eso hicimos un capital que fue después para poner las tortas. Vendíamos huevos, quesos, y yo hacía quesadillas. Entonces, hasta ese punto, Armando no quería nada que ver, como repito, con comida. Hasta que la mamá siempre tuvo negocios de comida. Por eso no quería. Porque él toda su vida había vivido eso. Ya no quería. Me pasó, creo que lo conté, no sé si lo conté cuando en el episodio de él, que me pasó algo parecido, porque mi mamá teníamos... mi papá hacía una parte mandándola de Estados Unidos, y mi mamá hacía la otra con un negocio en casa. Y tenía tortillería y pupusería. Entonces yo también llegué a un cierto punto a detestar un poco ese ritmo, porque yo veía a mi mamá levantarse temprano a lavar el maíz, a mover esa gran hollada de maíz, cocerlo, después ir al molino, después regresar, después calentar la plancha, limpiarla, empezar a las 11 a tortear, porque a las 11:30 ya empiezan a llegar las señoras para las 12 ya tener listo el almuerzo a la gente. Las tiendas encargaban un montón, y después terminaban de tortear tipo 2, descansaba media hora o 40 minutos, y después ya tenía que agarrar ir a hacer chicharrón, ir a hacer todo, y a las 4 al molino, porque la idea era que siempre estuviera fresco, y al molino y regresar, y a las 4 y a las 5 empezar otra vez a hacer pupusas hasta las 9 de la noche. Y después lavar en la noche, limpiar y ir a acostarse, y despertarse otra vez a hacer exactamente lo mismo. Entonces desde que yo estaba pequeño hasta mis 12, hasta mis 14 años vi eso. Entonces me pasa algo parecido, que sí le tenía yo, no repudio en nada, sino como, yo no me voy a dedicar a algo así, porque vi a mi mamá cómo sufría. Exacto. Entonces creo que lo mismo te pasó. Sí, lo mismo, y Arman sabe todo de eso, entonces, pero no quería, hasta que yo, de tanto insistir, la mamá tenía un negocio en San Vicente, de los panes vicentinos, eran panes rellenos. Entonces eran riquísimos, o sea, a mí me encantaba ir por comer los panes, ¿verdad? Porque los hacía ricos. Y yo le decía, Arman, pongámoslos acá en San Salvador, porque aquí solo están como los panes con tiritas de pollo y así, los panes con pollo, ¿verdad? Pero la mamá les ponía las piezas enteras en el pollo, entonces era rico. Y yo le decía, pongámoslo acá, y él no. Hasta el nombre buscamos. Y él le surgió la idea de poner algo en centros comerciales, pero gracias a Dios, en este caso, vino la pandemia y le botó la idea, porque ya tenía el nombre, cómo los iban a poner y todo, ¿verdad? Entonces vino pandemia y dijo, no es el momento, ¿verdad? Entonces, cuando nacieron las tortas, yo le dije, vamos a poner los panes de tu mamá. Y se van a llamar los panes del gordo. Ya iba. Entonces vino él, dijo, no, eso no. Y yo no sé de dónde le salió la idea de poner las tortas. O sea, tortas callejeras. Yo hice el menú. Él hizo el menú, le puso los nombres. Y para mí fue como, vení, pues quiero ver qué has hecho. Y los comencé a revisar. Y le había puesto la del Chavo, la Chilindrina. Y yo, ¿y esto qué es? Dije yo. Y que un jamón y que lo uno. Le capté la idea. Entonces, te quiere hacer tortas, dije yo, pero no las tortas mexicanas. Porque yo le comencé, hay una hamburguesería súper famosa en Merliot. A mí me encantaba ir ahí. Y yo las quería hacer como ellos. Y Armando me decía, no, callejero, me dice, porque la calle vende, me dijo. Entonces, dije yo, y entonces le fui agarrando más o menos la onda, y él me fue ayudando a darle forma. Entonces, ya ahí los nombres ya vinieron por añadidura, ¿verdad? Entonces, mejor pongámosle, si le vamos a hacer tortas salvadoreñas, pongámosle nombres que usamos acá en la Vox Populi, ¿verdad? Entonces, así fue como surgieron las tortas del gordo. ¿Hace cuánto ya? 2020. O
O sea, nosotros... El primero... Atrevidísimos. Nosotros nacimos en diciembre del 2020. Cuando todavía... Ya había miedo. Ajá, todavía limitaban las personas a reunirse. Nosotros cerrábamos en ese entonces, abríamos de 11 a 3 y de 3 a 5 cerrábamos para sanitizar todo, desinfectar. Y llegaba gente. Eso fue Dios. Desde el día 1 reventado. Eso se topó, habían colas de gente afuera. Nosotros no sabíamos ni qué estábamos haciendo porque era primera vez, en mi caso, en un rubro de comida. No teníamos ni sistema, no teníamos ni cuaderno, en papelitos anotábamos las órdenes y lo poníamos una piedra así encima. No sabíamos ni que había comandera, entonces le poníamos una piedra y esa piedra se caía y ¡pum! Volaban todos los papelitos. ¿Hoy quién es de quién, verdad? Desde el día 1, en verdad, Dios hizo la obra y la gente nos apoyó. Entonces nosotros en verdad hemos sentido el cariño de los salvadoreños. Yo creo que fui casi que cuando abriste fui porque me acuerdo que al poco tiempo me invitó y fui, ahí te conocí por primera vez y me acuerdo que quedé un poco apantallado por el concepto porque o sea, porque literal era una torta como comértela en la calle, ¿verdad? ¿Sí? Pero servidita. Espérate que gran sopo que tengo ahorita aquí. Ajá. Ya son cosas de maestro. Entonces me sorprendió eso del bien servidito y todo. Y aparte, o sea, creo que el plus que yo, porque yo tenía una fascinación, hoy no por cuestiones de salud, pero tenía una fascinación por las papas fritas. Y que viniera con papas para mí fue, puya, qué rico. Y un escabeche. O sea, una experiencia diferente, pero con un menú bien... Sí. Bien normal, pues bien, porque yo también era amigable. Ajá, y yo también fui, cuando pasé toda mi historia, lo que medio les conté la vez pasada, que no tenía mucho dinero, yo lo que hacía era ir al puestecito de enfrente a comerme una torta, ¿verdad? Creo que nosotros le decíamos almohadas, no sé si ustedes vieron alguna de esas una vez, que esos señores solían tener 3 tipos de pan. La pequeña, que es como la tipo flauta, digamos así. Había una que ya era un poco más gruesa, pero gruesa normal, ¿verdad? Así... como así. Y había otra que ese pan era casi así. La tortuga. Y casi que literal podías acostarte en el pan, ¿verdad? Sí, es que todos los salvadoreños hemos comido tortas. O sea, las tortas son como las pupusas. Sí. Porque ¿qué universitario no ha comido tortas? Y es que cabal, siempre hay trabajo, una afuera. Universidad. Sí. Porque nosotros a veces ese era el vacil, vea. Vos sabés que cuando pagan en las empresas, el día que pagan, todo el mundo hace planes, vamos a la pizza, vamos a la. Exacto. Pero nosotros a veces era, no hombre, hoy vamos a echarnos la almohada con el maestro, de allá afuera. Y ya llegábamos y cada quien la pedía a su gusto, y eran diferentes cosas. Entonces eso me gustó un montón. Y después fui, o sea, la primera vez sí fui porque él me invitó, pero después llegué como 4 o 5 veces más. Por voluntad. Sí, hubo una vez que no me podían... que yo subí una historia que yo estaba ahí y aquel la vio y me contó, ey, ¿por qué llegaste y no me avisaste y yo no estoy ahí? No, hombre, le digo, es que vine a comer por mi cuenta. Sí. Y me acuerdo que me regaló un descuento. Y no me lo podían cobrar, no sé por qué, ahí le tuvieron que llamar, creo que tu tía sistema, creo que una tía de alguien de ustedes trabajó ahí, o no sé. Ajá, eso me acuerdo. Pero sí, la verdad que personalmente para mí, a mí me gusta. La vez pasada que vinieron al episodio anterior, se la comieron helada, les encargué. No, pero estaba bien bueno. Pero sí, ya a mi edad me cuesta un poco. Yo me escapaba de mi colegio a comer tortas. Qué rico. Yo estudié en San Juan Opico. Entonces en medio de la nada y me escapaba y me castigaban por ir a comer tortas, ¿verdad? Entonces... Y casi siempre había una venta de tortas y una venta de mango, ¿verdad? Exacto. Yo considero, bajo la experticia que el negocio me ha dado, que nosotros somos la opción intermedia, digo yo. Cuando ya te aburriste de comer pollo y arroz, que por todos lados encontrás, pero no quieres ir a comer a un restaurante. No quieres gastar tanto. Ajá, no quieres gastar tanto. Entonces buscamos una torta. No, y ¿sabes qué le contaba yo a alguien? A Black, del episodio anterior. Que... hablábamos con Black, que era bien chivo.
esa experiencia de ir a tomar algo también, no solo era porque en estos lugares o sea, los kiosquitos, no sé cómo, los carritos, ¿vea? La torta y la soda que tienen ahí, ¿vea? Pero ustedes tienen ya jugos, cosas frescos naturales, y más bebidas, ¿vea? Que tiene, pero eso lo hace un poco diferente, tener la tele, le dimos una casa a las tortas. Entonces hay como de la calle. Una forma de... Claro que, bueno, no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas, no es el mismo precio que en la calle, pero es que no estás comiendo en la calle, ¿verdad? Estás comiendo en un lugar que te tienen una mesa, te están llegando a servir y todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se valora y cabal, es como intermedio, ¿verdad? Sí, no quiere gastar tanto y es algo difícil porque nosotros sabemos que las tortas, el precio lo da la calle. Entonces nosotros sabemos que competimos con los puestos de la calle. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Tratamos eso de que se sientan bien, que se sientan bien atendidos, que la torta vaya como ellos quieren, porque sí, no son unas tortas de lujo, no son unas tortas mexicanas como piensa la gente, que hemos tenido bastante conflicto con eso, que la gente tiene en la cabeza tortas mexicanas, pero nosotros somos tortas chucas salvadoreñas, chorreadas. Entonces, yo he cambiado cualquier cosa de las tortas, pero jamás le voy a poder ganar a Arman las salsas. Jamás. O sea, él me ha dejado cambiar todo, menos las salsas. Las salsas son las que son, y si no tienen esas salsas, no son las tortas chorreadas. Es que, de hecho, eso es como la clave de cada restaurante, ¿verdad? Que a veces vas a ciertos lugares por una salsa en específico. La que te voy a contar, me pueden hasta molestar. Ay, qué fino. Pero yo, honestamente, la primera vez que probé la salsa búfalo fue en Buffalo Wings. Y no, bueno, la normal no pica. Para mí no pica, ¿verdad? Porque tenés que pedir aparte el picante. Entonces, la primera vez que fui a Estados Unidos, me llevaron a comer alitas. A un lugar que se llama parecido allá. Buffalo Wild Wings. Y entonces vine yo, humildemente pedí la salsa búfalo, porque dije, no me quiero enchilar. Chica, para empezar, que me hice el valiente porque la gente de allá come así, picante. Y me hice el valiente, pero después el ardor y de la gran sufrida del estómago, pero me quedé con eso y bromeo un poco con mi hermano con eso. Le digo, la verdad que porque él prefiere las de allá. Y yo le digo, pero a mí no me gusta la salsa búfalo de allá, porque yo sé que es la original, yo lo entiendo, pero me gusta más la de aquí. La tropicalizada. Entonces, no igual, pero es una cuestión de gusto, pero es el diferenciador de este restaurante, ¿verdad? Exacto. Y así, cabal, ustedes tienen un sabor bien específico también. Así es. Así que a nosotros, o una de dos. Ya me dio hambre. Y no han venido las pupusas. Ay, pero ya que se apura. Y después, avanzan ya el gordo con todo el percance que tuvieron abriendo una segunda sucursal, que les tocó cerrar, pero de ahí abrieron otras y gracias a Dios ha ido bien. Y ahora vamos a llegar a esta parte, ¿verdad? Que ya es tu vida siempre con el gordo, pero del tema que hoy queremos hablar. Bueno, de hecho las tortas tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar, porque las tortas nacieron por tener la necesidad de yo tener más tiempo, o sea, de tener un trabajo, una entrada de dinero, pero a la vez tener ese tiempo que me sirve para poder llevar a mi hijo a terapias. Y así fue. Bueno, y ahí empieza el tema. Que en el episodio anterior el gordo contó que vos le dijiste el niño tiene autismo. ¿En qué momento empezó mis dudas? Y en qué momento empezaste a seguir porque me imagino que no fue de un día para otro. Analizaste patrones, me imagino, o estuviste observándolo un tiempo. Lo más curioso fue estábamos en el año de pandemia, o sea, Paulo había sido un niño, o sea, todo bien, conforme a su desarrollo. Íbamos a su pediatra. Ya ven que los niños en el primer año es cada mes, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses y así. Entonces la doctora era muy buena doctora. Ella me ponía unas imágenes donde me decía,
vaya, ¿qué esperamos del niño a esta edad? Que haga esto, que haga lo otro. A mí también me decían eso. Ya responde por su nombre, ya se da vuelta, ya se levanta, cosas así, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo bien. Trascendió el año, todo iba súper bien. Llegó pandemia. Paulo cumple años el 24 de enero. Entonces, pandemia, cuarentena, inició en marzo, ¿verdad? Ya había cumplido el año, todo estaba bien. En cuarentena, Pablo estuvo solo conmigo, porque a Armand le tocó trabajar. Toda la cuarentena trabajó. Entonces estaba conmigo. Yo era mamá primeriza. Lo único que sabía era por redes sociales, Facebook y así. Intuición. Exacto. Me traté de informar mucho sobre la lactancia materna, el porteo. Entonces yo era una mamá full lactante. Entonces todo lo que veía era por internet. No pasaba nada, el niño estaba conmigo, interactuaba con mamá, ya decía tuto, ya decía papá, mamá, rojo, todo estaba bien. Salimos de cuarentena, llegó mi mejor amiga, Carlita. Su hija es un mes mayor que Paulo. Entonces llevó a la niña. Yo le había hecho un cuarto de juego a Paulo y estábamos hablando y los niños jugando, cada quien en su lado. Entonces yo le digo, Paulo, mira, juega con Emma, vení, que no sé qué. Él agarró sus cositas y se dio la vuelta. Y yo, bueno, qué raro, dije. Bueno, ha de ser por... ¿No andaba de humor? O porque era pandemia. O sea, salíamos de cuarentena, no había visto otros niños y así. Entonces, pero me topé con que Emma ya hablaba. Y yo me quedé. Bueno, siempre dicen que los niños son más tardados. Vea. Pero algo me decía que no. Algo me decía que no solo era porque el niño era tardado. Hice una retrospectiva y comencé a ver que Paulo dejó de decir las palabras que decía. O sea, así como él decía tuto para todo. O sea, nosotros, Paulo, mira, que no sé qué, o lo mandábamos a traer algo y él, para despistarlo a uno, tuto decía. Entonces él lo dejó de decir, se dejó de bajar de la cama, dejó de bajarse de las gradas. Si tocaba un slime, vomitaba. Entonces, cosas que antes no lo hacía, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hice una cita con la pediatra y ella me dijo, vaya, vamos a ver, ¿qué esperamos del niño en este mes? ¿El niño señala? No señala. ¿El niño atiende por su nombre? No, ya no. Y otras me hizo un examen, me hizo preguntas a mí y me dijo, vaya, según este examen de 5, no recuerdo cuántas preguntas eran, pero de 5 tenemos 3 alertas. Entonces eso ya no me compete a mí. Fue una muy buena profesional. Esto no me compete a mí, lo voy a referir con un neurólogo. El siguiente día hice la cita porque yo no iba a tener esa duda. ¿Pero te dijo por qué? ¿O no te dijo nada? ¿Solo te dijo...? No, ella me dijo, eso ya no me compete a mí, yo sospecho esto. Y hasta ahí. En ese entonces yo no sabía... Nunca lo había escuchado. Jamás. Ya había tenido acercamientos con niños autistas, pero era como... Él es y hasta ahí, ¿verdad? Entonces me mandó al neurólogo, fui, y dicho sea de paso, el único que puede diagnosticar es un neurólogo. No es un psicólogo, no es una psiquiatra, no es una pediatra, no es una amiga, no, es el neurólogo. ¿Por qué? Porque ellos hacen, ahorita se me ha ido el nombre del examen. De 50 preguntas. Ajá, y el CUCHAT, creo que se llama. También el electroencefalograma. Eso, exacto. Entonces, Paulo estaba a 2 meses de cumplir 2 años. Estaba chiquito. Cuando decían antes que se diagnosticaba como a los 4. Entonces, Paulo estaba muy pequeño para diagnosticarlo, pero lo llevé, le hicieron el electro y
me dijeron que todo estaba bien con su cerebro, porque los niños autistas algunos tienden a convulsionar. Y tienen problemas con el sueño también. Entonces, pero me dijeron que su cerebro estaba bien. Pero sí lo diagnosticaron dentro del espectro autista, antes de cumplir 2 años. Así fue como yo me di cuenta. ¿Y cuando te dijo, estaban solos? ¿Vos solo? No, fui yo y fui con Estelita, que Estelita es un ángel para nosotros. Ella se ha informado mucho sobre el tema. Es la que me ayuda con el cuidado de Paulo. Entonces fuimos y ahí nos dijeron que el niño era autista. Ahí fue que comenzamos a ver muchos patrones que él hacía, que para mí era... Como a tenerlos ya, a relacionarlos. Exacto. Y vos ahí cuando te dice, o ya te mencionan eso, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Yo lo único que dije, ¿y hoy qué sigue? O sea, yo no me tuve a sentimientos, a nada. Porque no dimensionaba que era un autismo. Entonces para mí fue como, vaya, ¿hoy qué sigue? Hay que hacer terapias, hay que ir aquí, o que el doctor me dejó esto y así, vea. Entonces, la parte difícil fue cuando se lo dije a Armando. Armando me dijo, no, amigo, no. O sea, recuerdo haberlo visto, tengo tan grabado eso, que él estaba sentado en las gradas de la casa y enojado. No, amigo, aquí, no, eso no tiene, ¿qué es eso? El doctor no sabe. Yo le decía, Armando, ni siquiera es un doctor general, es un pediatra neurólogo, o sea, de especialidad en especialidad, y no sé qué tanto más tiene el doctor, ¿verdad? Entonces él no nos va a mentir. Entonces me humilló y comencé a llevarlo a terapias. Antes de todo eso tuvimos la bendición que Genius Baby es un centro de atención de estimulación temprana para los bebés. Ellos, para que nosotros le hiciéramos publicidad, ellos nos daban terapias. Entonces Pablo tuvo terapias desde los 2 meses y nos atendieron tan bien sin nosotros saber qué iba a pasar después. Entonces yo sé que Dios nos los mandó a ellos porque ellos nos ayudaron en todo el proceso, en todo, desde que nos diagnosticaron. Bueno, desde los 2 meses de edad de Pablo hasta que ya nos dijeron, mire, ya pasa el tiempo, ya no puede sacar, hay que matricularlo en colegio, ¿verdad? Entonces, bueno, se lo dije a Armando completamente en negación. Yo hice de mi parte a apoyar a amigos ahí, hasta que un día nos fuimos de viajes. O sea, nosotros lo veíamos como normal. Pablo era no, hasta que una vez nos fuimos de viajes y estábamos en México, y en una de esas góndolas donde hay un río, no recuerdo el nombre, creo que es Xochimilco, creo que decía, ¿no? Fuimos y bueno, el niño se subió y no le tenía miedo a los aviones, había viajado desde los 4 meses, entonces él le fascinaba. Y ese día lo subimos a esas lanchas. Se subieron unos mariachis y a Pablo no le hace mucho... Gracias. No, el ruido a él no le afecta. O sea, el tipo de autismo de él, el ruido no es hipersensible al ruido. Entonces se subieron los mariachis, comenzaron a tocar y todo. Cuando de repente dejan de tocar, porque había que seguirles pagando, dejan de tocar, y ahí fue el detonante. Pablo quería agarrar los instrumentos que tenía. Y esa aula, entonces yo digo, uno metía las manos 5 centímetros y la mano ya no se le veía. Entonces tenía la presión que se podía caer, que él me jaloneaba, él quería salir corriendo, la gente viéndome, o sea, me sentí gritando, sí, o sea, él descontrolado. Y se me acercó una chica y me dice, ¿verdad que el niño es autista? Me dijo. O sea, para mí eso fue como una cachetada de realidad, ¿verdad? O sea, en ese momento fue que yo sentí que mi hijo, o sea, era... Exacto, diferente. Exacto. Entonces, y yo no paré de llorar, o sea, me dijo eso, yo la volví a ver, yo me puse a llorar.
Y la chica ahora tenía no solo al niño, sino que tenía una mamá llorando. Y el viaje no se acababa, o sea, había más turistas, pues había que ir a la vuelta y todo. Y ella me dijo, era colombiana, y me dijo, yo soy terapeuta de niños autistas, y yo sé cómo trabajar con ellos y todo eso. Pero desde ese día, yo vi un antes y un después, porque yo no había tenido el chance de vivir mi duelo. Porque cuando a uno le dan un diagnóstico, eso me lo explicó un muy buen amigo de Arno, a uno se le muere un niño, se le muere la idea de un niño, de cómo uno lo había visualizado. Que mi hijo va a jugar fútbol, si es hombre, que va a tener un montón de novias y que va a hacer esto y que va a hacer... Y de repente ver que no va a pasar. Que mi hija va a ser una balletista, que va a tocar piano, que no sé qué. Y de repente se muere ese niño porque no va a pasar. A menos que, claro, trabajándolo después eso lo he entendido. Entonces, para mí ese día se murió el niño que habías visualizado. Exacto. Entonces uno se tiene que dar tiempo para vivir ese duelo. Ya. Hay que la negación, la ira, todo eso lo viví después de. O sea, ya había pasado un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces ese día sí marcó un antes y un después. Yo te voy a contar mi experiencia y después te voy a hacer otra pregunta. Porque empezaste a decir muchas cosas que también nos pasaron. Que en un principio, cabal, ves un crecimiento normal, dice lo que tiene que decir, va cumpliendo con el timing. El único que no me cumplía era el nombre, que no respondía a su nombre. Pero yo decía, había tenido un caso que una compañera del trabajo, el niño le habló hasta los 3 años. Entonces, y que el niño le habló hasta que lo metieron al kinder. Entonces yo relacioné mucho y dije... Por ahí va. Ajá, o sea, es cuestión de que empiece el kinder. Y socializar. Claro, porque uno no tiene ni idea. La palabra... Yo conocía la palabra autismo y yo solo, honestamente, sinceramente, yo conocía solo 2 casos. Uno de un caso en TikTok, que tal vez la gente que está viendo el clip o el episodio han visto, que es un chavo mexicano que él tiene una cuenta, es una persona normal, ¿cómo le dicen? Neurotípico. Y el hermano es un caso de autismo severo y tiene la misma edad, son ya, creo que tienen 18 o 20 años por ahí. Y es un caso severo y ves, y es algo que como padre ves un video así y te asusta un poco. Claro. Porque uno asocia que todo el autismo. Claro, porque desconoces la información. Y tenía yo otro caso que había conocido, claro, no de manera directa, de un amigo mío que sí, él lo hacía un poco público, de que tenía su hijo con autismo, y creo que era un autismo un poco más avanzado, pero había expuesto una situación que habían vivido con unos maestros, una cosa de rechazo, algo así, y por eso fue que yo me di cuenta. Pero yo solo de ese caso solo vi fotos y leí lo que habían puesto. Sí, porque yo nunca quise preguntar tampoco. Entonces, es lo único que sabía. Entonces, realmente uno ni enterado, ¿eh? Entonces, de repente, un día parecido a lo tuyo, vamos a una cita de rutina justo para los 2 años. Y recuerdo que a mí me impactó y me dolió un poco más porque, ¿sabes? Yo tenía el día libre, mi esposa estaba trabajando y fui solo yo. Y ya estando ahí con la pediatra, le vi la cara así. Te lo juro que era esta cara. No rechazo. Y en nuestro caso era inquietud, que se movía mucho, desesperación, desesperación de quererse salir del lugar, o de querer tocar, o de llorar muy rápido. Ajá, quizás no tanto el contacto, sino como una desesperación de que siempre tenía que estar en movimiento. Sí, y eso lo noté yo desde el primer día que nació, que ella tenés que moverte para que estuviera en paz. Y recuerdo, no se me olvida,
sufrí unos meses por eso, pero no se me olvida la cara de la pediatra. Yo veo patrones de autismo. No le han dicho nada. Así, te lo juro que sí. ¿Quién más me va a decirle si usted es la profesional? Y yo me quedé... y me dijo los patrones que veía, el aleteo y no me acuerdo qué más. Y yo me quedé así y me dijo, mire, pero de verdad que debería de... Y salgo un poco molesto, le cuento a mi esposa se enoja porque le conté la forma en la que lo hizo esta persona, que la habíamos conocido porque teníamos una membresía en un lugar y eso era parte de la membresía, que pudiéramos usar ese servicio. Y el día siguiente ya estaba en el kinder. Voy al kinder y le pregunto a la maestra, y la maestra con pena me responde y me dice, fíjese que yo veo unos patrones. Y me dijo lo mismo que me había dicho la pediatra. Y te digo, sentí feo, pero no sabía por qué, porque no entendía. O sea, no, honestamente no sabía ni a qué me estaba enfrentando, ni qué me estaban diciendo. Desconocía totalmente. Y saliendo del kinder le llamo a mi esposa y le digo, y me dice, no, hombre, es que mira, a esa edad todos los pediatras dicen que es autismo y todo es autismo. No. Total que yo dije, puede ser, vea, porque también estaba esa otra parte que de los patrones, por poner un ejemplo, porque no es así, vea. De 10 patrones que buscaban, 3 eran los que veían, o 4, pero eran notorios, y los otros no estaban. Entonces fuimos a buscar una tercera opinión. Y tuvimos una muy mala experiencia porque buscamos a alguien recomendado. No te voy a decir el nombre, no por no quemarlo, sino porque de verdad no me acuerdo, porque me cayó mal, porque creo yo que también, y eso de verdad lo digo abiertamente. ¿Y era neurólogo? Porque era un neurólogo, y supuestamente un neurólogo conocido y recomendado por esos casos. Entonces llegamos, como te digo, en nuestro caso era la inquietud, el no estarse en un solo lugar. Y entras a una oficina de un neuropediatra, que tiene juegos, deslizaderos, y entras con un menor de edad que le encanta eso. Entonces, ¿sabes qué nos molestó? Que de entrada nos habló pésimo, no nos veía a los ojos, nos daba las preguntas, se veía medio nerd, pero escuchaba el ruido por acá, se va a caer, agárrenla, no sé qué, miren, ahí se va a caer, pero no volteaba a ver, y como que tenía prisa, y todo pésimo, y de ahí sí, la verdad que aquí lo que necesitamos es corregir esa conducta, pero de una manera tan déspota, pero que nos, de verdad que nos empezamos a discutir, y yo me metí un momento y le digo, mire, está bien, yo confío en lo que me está diciendo, pero yo creo que usted no es consciente de cómo nos está tratando. O sea, le entiendo su punto, y no le estamos negando nada. O sea, lo que pasa es que usted nos está atacando. No, es que no sé qué, es que... Y total que como que quiso bajar la guardia, pero se tornó en una guerra eso, y nos dejó nos dijo terapia de conducta y luego terapia de lenguaje, y le van a dar 2 gotitas de esto para que pueda dormir mejor, porque en nuestro caso no se estaba alimentando bien, y eso afecta el sueño, afecta también la energía, afecta las vitaminas que te metes y todo. Pero ahí, que eso fue ya casi un mes y medio después. ¿Cuántos años seguían? 2, como... Sí, porque la cita donde nos dijeron fue a los 2 años cabal. Y aquí fue la cosa, que yo sí estaba en modo negación, ¿verdad? Porque yo decía, no. Y yo lloré mucho, a solas. Y lloré y decía, no puede ser. Es que no, porque, y se lo dije al gordo la vez pasada, no es tanto que pensés en tu hijo, porque yo lo veo así, que va a poder hacer muchas cosas. Lo que pienso es la sociedad alrededor. Está insensible. Porque en una normalidad, a mí en el colegio me costaba, y a todos cuando teníamos cierta edad nos costaba, porque siempre hay uno que te quiere manipular, o siempre hay uno que se quiere burlar, o cuando estás en el full el uso de tus capacidades y razonamiento, siempre hay uno que te la va a hacer, que te la quiere hacer, o varios, ¿verdad? Y te imaginas todas esas cosas,
Y eso me destrozó por dentro. Y lo único que en mi caso, cuando ya ese neurólogo dijo eso, ese día yo salí de ahí con la mentalidad de, ok, como dijiste, va, ¿qué sigue? Ya nos dijeron, pero ¿y cómo mejora esto? ¿Cómo se cambia? Y ahí me empecé a empapar del tema, nos empezamos a empapar del tema, empezamos a buscar lugares, empezamos a buscar personas, pero aún era muy difícil hablarlo para mí. Y no sé, me imagino que les pasó, lo que me empezó a matar era cuando ya hay una cierta edad que ya... Porque no se ven tan niños. Siento yo que de los 3 y medio todavía lo disimulaba, pero hay una edad en la que ya es obvio que pasó, que hay algo que no va al mismo ritmo que los demás. Y ya empiezan las miradas, incluso de tu gente de confianza, ya empiezan los comentarios, ya empiezan las miradas de lástima, los papás viéndote feo en los lugares de juegos, que son un montón de cosas que pasan. Pero yo recuerdo que le dije a mi esposa, yo sé que desde el momento en que lo acepté, ¿verdad? Y de que supe que sí había una situación, esto va a ser un testimonio. Así es. Y por eso yo te decía la vez pasada, y le digo, yo sé que esto es un proceso de Dios para algo, no sé para qué, y no entiendo, y honestamente no sé qué vaya a pasar, pero yo sé que esto es un proceso que va a terminar en un testimonio, y que vamos a ver los cambios en ellos, ¿verdad? Y en nuestras vidas. Sí, y también uno aprende muchas cosas porque te empapas del tema, puedes notar a otra gente, y también te da apertura también para entender, porque es un mundo un poquito diferente a como nosotros lo vivimos, ¿verdad? Y como te dije aquel día, ¿verdad? Hay días buenos y hay días bien complicados y así, ¿verdad? Entonces creo que la pregunta que te quería hacer es, cuando ya, bueno, porque me voy a quedar ahí, porque fue cuando ya lo acepté y empezamos el proceso. Ahora, porque quiero que lo contemos, porque la idea de hablarlo es también fortalecer a otros que están pasando, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿qué situaciones vivieron así en público, difícil, o con qué luchas, entre comillas? Y también cómo le están ayudando a tu hijo, a dónde, cómo hicieron, qué lugares, qué le dirías a esa persona que le acaban de decir ahorita, porque vos y yo lo hablábamos la vez pasada, la estadística hace 20 años era 1 en 3,000. Yo te dije que lo había leído hace 2 meses, 1 en 33, o sea, uno de cada 33 niños ya es diagnosticado con autismo. Y vos me dijiste que ya era 1 en 7. Y la proyección es... Sigue la tendencia a la alza. Lo que pasa es que también ahora hay muchas más herramientas, hay más información de pasito en pasito, porque siento que no lo han explorado del todo el autismo. Van dando ciertos avances, ¿verdad? También sería bueno decirlo que el autismo no es igual en ninguno de los casos, porque aquí estamos 2 personas conmigo autistas y estoy 100% segura que lo que hace el mío no lo hace en tu hija. Entonces, el autismo viene acompañado siempre con una comorbilidad, y en el casi 100% de los casos, que es una comorbilidad. Por ejemplo, mi hijo tiene autismo y tiene TDAH. ¿Qué significa eso? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Que eso no permite que se centre, exacto, que se estén mucho tiempo sentados, siempre quieren andar explorando, siempre quieren andar viendo, no se enfocan, y ese enfoque no permite que ellos estructuren ciertas cosas en su cabeza, incluso una oración. Entonces, por eso es que mi hijo tiene 6 años y nos ha costado un mundo que hable. Entonces, yo entiendo muy bien eso que tú me decís, que por lo menos en 4 años ya lo puedo ir disfrazando, pero ya no se puede. Entonces, ahí viene la mirada. Mi familia ha sido
tan linda que todo el mundo hoy se ha vuelto experto en autismo en mi familia, porque todo el mundo lee, todo el mundo me manda cositas y me siento cuerpada, o sea, me siento bien. En caso, como te digo, yo fui la primera en tomar acción, pero la última en aceptarlo. Arman fue el último en tomar acción, pero el primero en aceptarlo y asumir su proceso. Él ha sido el que me ha ayudado a mí. Arman ha sido el que a mí me ha ayudado. Y ahí en medio lo hemos diagnosticado nosotros, vea que él es autista. Sí, ahorita está en modo autista. Ahorita. Ajá, entonces él es el que me dice, no hombre, tranquila. Estoy así, hablarle así, decirle eso, hacerle lo otro. Y funciona. Yo soy ese en la casa también. Entonces, Arman es mi paz. Arman es el que pone la paz. Y él no funge de traductor, ¿no? Porque Paulo cuando dice las cosas, las dice bien claritas. Entonces, nosotros le decimos que es modo selectivo. Sí, que hablan cuando quieren y dicen lo que quieren cuando les conviene o lo que quieren decir. Exacto, así es, Paco. Entonces, a mí el doctor hubo un momento que lo primero que hizo fue mandarlo a estudiar para que socializara con los niños. Para la atención, él me recetó un medicamento. Que todo mundo pone en tabú el medicamento. Y yo también en su momento dije, no, yo no se lo voy a dar. Porque lo primero que yo pensaba era que este niño iba a andar zombie. No iba a ser un niño con vida. Entonces, Diego, mi amigo Arman, nos dijo, mira, me dice, pero ¿por qué vos le vas a negar esa oportunidad a tu hijo? Me dijo. Porque él le digo, mira, digo, fíjate que esto ya se está pasando, yo tengo una gran duda, no se lo quiero dar. Y me dice, pero ¿por qué se lo estás negando? Me dijo, si te la está dando un doctor que lleva años en esto y esta farmacéutica ha desarrollado esto, no es primera vez que se lo va a dar a un niño, ¿por qué vos le vas a negar esa herramienta a tu hijo? Dásela, seguí las indicaciones del doctor y vas viendo. Entonces así fue y la verdad nos ha ayudado un montón, porque mi hijo yo no lo sabía y yo por eso en ese momento yo dije, no, yo no quiero más hijos, porque Paulo desde recién nacido solo dormía 2 horas. Pues ya también. Y era cansadísimo. Dormía 2 horas, 4 despiertos, otras 2 horitas y así, era un relojito. Y hasta bien grandes. Exacto. Entonces, lo mismo aquí. Había momentos que uno necesitaba descansar y él no. Entonces, después de darle ese medicamento, ahora comenzó a dormir de corrido. Ya vamos, el nivel de estrés de nosotros ya menos. Ya comenzó a tolerar texturas. Su alimentación subió un poco. Él es delgado, él es así como mí, delgado. Entonces no engorda tan rápido, ¿verdad? Pero sí no tan más enfocado. Ya ve a los ojos, ya relaciona. La verdad que nos vino bastante bien. Y otras, leemos las vitaminas que en el camino hemos visto que el autismo también está muy ligado con el intestino, con el estómago. Entonces Pablo está de la mano con un gastroenterólogo, porque hemos visto que cuando él no hace sus necesidades, anda, pero bien desatado. No así le decimos nosotros. ¿Cómo dijo aquel regulado? Desregulado, ajá. ¿Cómo luchamos? Me hiciste la pregunta, ¿cómo lucho con las miradas de otras personas? Pues nada, me les acerco y pues, sí hay ocasiones de que él quiere quitarle el juguete a los otros niños, no mide la fuerza, no mide el peligro. Entonces como se avienta y puede golpear a un niño y yo le digo a la mamá, me disculpo, le digo, porque mi hijo lo hace, no lo hace con intención, el niño es autista. No lo digo para que, me excusen, vean, sino que entiendan por qué él es así. Yo ahí quiero hacerte una pausa y quiero aportar algo que creo yo que es necesario también. Papás que tienen niños, ¿cómo es la palabra? La palabra para lo normal,
neurotípico. Papás con niños neurotípicos que no están viviendo nada de esto. Sí. Yo sé que es complicado porque desde su perspectiva criaron y tuvieron a su hijo de cierta manera y pudieron corregirlo de una manera normal, de una costumbre normal. Pero para un niño que está dentro del espectro, no funcionan las maneras tradicionales. No es igual, no es lo mismo. Se puede corregir por un momento, pero para que se corrija del todo es un proceso muy largo, porque creo que aquí podemos coincidir. Ellos cambian y mejoran y dejan ciertas cosas, pero es un proceso que lo hace más lento que todos los demás, ¿verdad? Entonces sí lo hacen, pueden llegar a hacerlo, pero es un proceso que va lento, que va despacio, que va de la mano con el desarrollo, el ritmo que ellos llevan, y no todos tienen el mismo. Mi consejo, cuando vean ciertas actitudes así, o en el caso como Geo, que abiertamente lo dice, porque he escuchado gente que lo ha hecho y dicen, sí, pero es que eso se lo pueden corregir creándolo. Y me imagino que te pasó, es que ustedes no han de haber hecho esto, es que ustedes no hacen, es que mira, es que tenés que ponerte mano dura, es que tenés... Créame, y con mi esposa nos pasó, y se lo dije una vez a una persona, créeme que todo lo que me vas a decirle ya lo hicimos, todo. Le llamamos a doctores, a personas, a consejos, y tratamos de corregir. Si no funciona, porque es un proceso y un ritmo totalmente diferente. Entonces mi consejo es solo saben, traten de no opinar en estos casos. Traten de entender y apoyar, y me atrevería a decir que incluso díganle a sus hijos, porque fíjate que es algo que me ha pasado en 2 ocasiones en Wendy's, que vi una niña que quería jugar con mi hija y me dio sentimiento porque le hablaba y mi hija sonreía pero no le respondía, pero no por maleducada, y la mamá en un principio como que se molestó y hizo un comentario, y yo con esa ganas de ir a decirle, ¿verdad? Pero en eso la niña insistió y la mamá ya se quedó viendo, y creo que la mamá entendió. La niña bajó y le dijo, mami, la niña no me quiere hablar. Y yo bien vi cuando la mamá se agachó, habló con la niña. No logré escuchar, mi espíritu de metido no funcionó en ese ratito. Y luego la niña fue y tuvo otra actitud y protegió a mi hija ahí. Y eso me llenó el corazón y me dieron ganas de chillar. Ahorita quiero chillar otra vez, pero fue bien bonito. Y pienso yo que... Y entiendo también que no lo hagan todos, porque como vos y yo antes desconocemos y ni entendemos qué puede ser. Lo que ves es un niño berrinchudo, malcriado, es lo que uno puede pensar, ¿verdad? Perdón que te interrumpí. No, tranquilo. Una vez me pasó eso. Un niño me dijo, ¿y por qué? Porque los niños a veces son bien. Sí. Y me preguntó, ¿y por qué él no me quiere hablar? Uh-huh. Es que no es que no te quiera hablarle, habla otro idioma y no te entiende. Sí. O sea, fue mi modo de explicarle al niño. Fíjate que a mí lo que me pasa es que ella habla mucho inglés, y los niños van y le dicen a los papás, mamá, pero es que ella solo habla inglés, por eso no me entiende. Es mi excusa, ¿verdad? Sí, de hecho, o sea, la verdad que cuando ya pasé mi proceso, porque igual a ti lloré, me he quedado sin amigos, sin amigas, mi círculo es bien reducido, pero no es porque yo sea creída, no porque no quiera, no, es porque a veces estoy tan consumida que me pierdo. O sea, yo como Yontina me pierdo, y necesito volver a conectarme, volver a saber que yo soy una persona también, o sea, porque el niño depende de mí 100%, yo soy su mano, su pie, su voz. Entonces, en ese momento, Georgina desaparezca. Entonces, volver a conectar incluso con mi pareja es bien difícil, porque tengo que dejar de ser Paulo para ser yo. Entonces, eso ha sido bien complicado, porque yo soy hija única. Y yo crecí solo con mi mamá y mis abuelos, entonces, y mis primos, ¿verdad? Pero siempre fue el que Geo se las tiene que arreglar para hacer su vida. O sea, todo lo tenía que hacer yo. Si yo quería salir, yo tenía que arreglar mi maleta, porque mi mamá me creó tan autosuficiente que siempre traté de arreglarme mejor a mí y que nadie más dependiera de mí. Y la plática anterior yo te dije, uno tiene que saber hasta cómo pedir a Dios, porque yo le pedía a alguien
que en verdad me quisiera, que no se separara de mí, que siempre estuviera ahí conmigo, porque había vivido tanto abandono en mi vida, que yo quería una persona, sentirla físicamente todo el tiempo. Entonces ahí está, Paulo no me deja, Armando siempre está a la par mía, ¿verdad? Entonces a veces necesito mi momento de escape, y es cuando mis dos amigas, Anaí y Carlita, que han sido chicas súper entendedoras de todo esto, y ellas saben darme mi espacio, y cuando yo les escribo es como, hola amiga, ¿cómo has estado? ¿Qué? Como que ese tiempo no hubiera pasado, ¿verdad? Entonces sí me ha costado, porque como te digo, yo he sido individualista toda mi vida, pero porque así me criaron, y que alguien dependa de mí al 100%, uff. Y otra cosa, yo no soy de rutinas, y esos niños son tan rutinarios y son tan cuadrados, y Armando es así. Entonces, pero siento que mi desorganización ayuda de que Paulo tampoco se quede tan cuadrado. Exacto. Y no sé si lo ven ustedes así, que cuando ves a tu hijo, las cosas que lo caracterizan de su autismo, pero que son cosas que vos, o sea, que las heredó de ustedes, pero amplificadas. Porque yo así veo, que yo veo cosas de mi hija que yo sé que son actitudes mías, que yo soy así, pero obviamente ella lo tiene más amplificado. O veo actitudes de mi esposa, pero las veo amplificadas, ¿verdad? Porque pues sí, no en este momento del proceso todavía no pueden controlarse al 100%, ¿verdad? Exacto. Sí, y fíjate que dijiste algo que realmente las personas que escuchan también, ¿verdad? Yo imagino que hay muchas mamás o papás que lo están viviendo solos. Sí. Pero los que lo vivimos en pareja, sí hay un momento que te afecta la relación, sí, con tu pareja, el estrés, los gritos. Un día malo te afecta como pareja, ¿verdad? Porque ni uno ni otro pueden, hay los momentos de crisis no se pueden controlar tan rápido, fácil, ¿verdad? Y es un nivel de estrés. Sí, todo el tiempo. Así. O un día cansado, ¿verdad? Que nosotros nos pasó la primera vez que viajamos juntos. Para mí fue bien difícil, porque tenía la necesidad de moverse para todos lados. Nos jaló para entrar al avión, ni siquiera me habían chequeado el pasaporte, y ya dentro del avión la emoción, ¿vea? Pero una vez en el aire como que ya estuvo, qué bonito y todo, pero ya me quiero ir. Y mira, gracias a Dios, ese día era 24 de diciembre, el avión iba solo, y empezó el grito, ¿vea? Lo que te pasó en la góndola, y uno tiene pena por la otra gente, porque uno van a pensar que yo me la estoy sonando o algo. O las azafatas que piensan que todos somos terroristas, ¿verdad? Ajá, también que en un avión, ¿verdad? Es bien complicado, y yo le tapaba así la boca, pero yo decía tampoco, porque ahí sí van a pensar que yo le estoy haciendo algo. Y nunca había tenido una crisis así yo, porque no entendía ella no podía decirme lo que quería, y era que no le gustaba estar ahí, que quería salirse, y yo no entendía, pero yo le dije, tenés que estar quieta, y le pegué así en la boca para callarla, ¿verdad? Y me acuerdo que en la desesperación, pero le di suave. La cosa es que le di de un ángulo que le contraminé el diente, y le vi la sangre, y ahí me bajó un miedo, pero de decir, Dios mío, ¿qué hice? Pero yo dije, pero le di tan suave. Entonces la limpié y no se calmó, y yo estaba desesperado, y nos volteábamos a ver con mi esposa como, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y para no hacerte largo el cuento, llegamos al aeropuerto, entonces ya nos había acostado en el counter también, y cuando ya llegamos allá era como, que ya ahora la cola para migración, más que las colas de ahí son bien largas. Llegamos a migración, no había cola, gracias a Dios, y le llamo a mi hermano, vení, tráeme, y se le había olvidado a la hora, y cuando le hablé salió de la casa, 45 minutos, y el teléfono no le hizo justicia, una desesperación de quererse mover. El primer día fue bien difícil porque no se encontraba ella en su comodidad, ¿verdad? Y claro, esos casos pasan, y como pareja ese día fue bien difícil. Yo no le quería hablar, era mi enemiga en ese momento, porque sentíamos que
cuando yo estaba, ella lo que hacía era más arruinarme a mí lo que yo había progresado, y ella sentía lo mismo de mí. Y quizás, bueno, para cerrar lo que yo quería decir es que si están en pareja, entiendan que no es pero nosotros nos repetimos, tratamos de repetir eso, no es contra vos. Exacto. No es una guerra, es tratar de encontrar la manera de trabajar en conjunto para poder controlar ese tipo de situaciones, y lo intentamos, a veces no es fácil, pero si están solos, busquen a alguien de confianza, traten de hablarlo, y eso te lo puedo decir a vos y al gordo, que cuando los escuché la vez pasada hablarlo con tanta naturalidad, bien abiertos, sin temor de ser juzgados, también me dio el coraje, porque yo suelo manejarlo, o sea, no suelo hablarlo. Yo creo que Carlos nunca me había escuchado hablar de eso, por lo mismo, porque uno se vuelve bien, es tabú, y uno tiene ese miedo. Pero también, viendo los comentarios del clip, digo, es necesario que lo platiquemos, ¿no? Cada vez es más común, cada vez está pasando más. Es que ¿qué es el autismo? El autismo simplemente es un cerebro distinto, como todos. Sí. O sea, habemos 4 aquí en la sala, ninguno no somos diferentes todos. Exacto. Y quizá agregaría una cosa más, que bueno, que yo entiendo, por lo que entiendo, el caso de tu hijo es un autismo leve, ¿verdad? Que le dicen funcional. Funcional, ajá. Sí. Bueno, Paulo ya duerme bien, come bien, es bastante autosuficiente. Solo que Pablo no entiende las normas sociales. Ajá, igual. Ajá. Como saludar al entrar, no quitarle las cosas. O que está un niño con un juguete. Se lo quiere quitar. Esas son normas sociales. O pedir, quiero tal. O sea, Pablo llega al negocio y él agarra el té, va por las papas, pide el teléfono y hasta ahí, ¿verdad? Pero para mí, como yo me crié, eso es autosuficiencia, ¿verdad? Pero ya en sociedad tiene que haber normas sociales. Esperar en una fila. Y esa es la parte que les cuesta, la parte social. Como el autismo es, por eso es un espectro, ¿verdad? Como lo ponen las cositas de siempre de colores, no recuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Pero hay uno más intenso que otro y así. Paulo simplemente no habla. No habla, y a veces se ve como que no es consciente de su entorno. Muchas veces digo, ese niño tiene un carácter que también no es solo autista, ¿verdad? Y eso nos cuesta como papá diferenciar qué es propio de un autista y qué es de un niño, porque te he visto niños haciendo unos periches. Y es lo que hablábamos la vez pasada, que mi hija mayor una vez llegó mordida, y llegó mordida porque una mona berrinchuda se enojó y la mordió. Y una niña normal, vea, que una persona que simplemente puede prestarse fácilmente y no tiene que ser mordida. Sí, al final son cosas que no están. Sí, que lo social es lo que más se les dificulta. Entonces eso de esperar turno y todo eso. Sí. A mí, yo voy con ella y veo una línea y ya empiezo a pensar. Lo mejor es anticipar. Eso me ha funcionado mucho con Pau. Anticiparles, ponerle fotos. Yo le pongo, mira aquí, vamos a hacer esto. Como pictogramas. Sí, y de hecho yo aquí en mi teléfono ando, que no lo dio la tía de Pau, que es en qué zona estás, que identifique cómo se siente. Estás triste. Bueno, nosotros nos enseñaron que a él le enseñaron a ella así y así, ¿ves? Y lo dice. Fíjate que quizás yo solo cerraría diciendo, para las personas que les acaban de decir, yo tengo un par de años ya en la situación, veo la mano de Dios, veo cómo Dios tiene control de la situación económica para poder, porque sí es una realidad que las terapias los lugares son caros. Uy, yo puedo contar algo. Sí, dale. Voy a contar algo que a mí me impactó, porque El Salvador no está preparado para nada. Incluso yo te puedo decir, yo asumo mi responsabilidad. En las tardes del gordo no tenemos un menú inclusivo, pero inclusivo no solo es ponerle los colores, compañeros. Exacto, eso no es ser inclusivo. Inclusivo es tener un menú con método Braille, tener un menú de pictogramas, tener un menú para un daltónico.
eso es ser inclusivo y que yo sé que nosotros no lo somos, porque me falta mucho por aprender y recursos por tener. No tengo un área especial donde no hay un insonorizado. Entonces El Salvador está año luz. Aquí solo se fijan en los animalitos y seamos pet friendly. Pero hay una realidad que, o sea, el niño sufre. Sí. El niño cuando escucha mucho ruido sufre, o sea, algo que ellos no lo pueden controlar. Entonces, a mí me pasó, y bueno, no sé si lo vas a voltear después, pero en mi desesperación porque yo no soy una gente adinerada, o sea, yo trabajo para tener lo que tengo y me cuesta. Entonces, en esa desesperación de buscar lo mejor para mi hijo, ojo, yo no lo quiero cambiar. O sea, yo amo a mi hijo tal cual es, odio el autismo. Eso sí, lo detesto, porque siento que me robó vivir la niñez de mi hijo. Pero en el afán de que él sea como en la sociedad, que logre normalizarse lo más posible. Eso. Yo fui a Booster y me dije, porque yo fui voluntario mucho tiempo y yo en sus años gloriosos yo veía cómo Funter ayudaba a las personas y que tenían un gran salón para terapias sensoriales, porque mis sobrinitas recibió. Entonces, yo sé lo que hay en Funter. Y fui. Y me dijeron, yo con la intención de pagar, claro, pero sabía que me iba a pagar una terapia porque es carísima, $35 y así. Entonces yo sabía que en Funter iba a ser una opción más económica y que eran buenos. Fui y me dijeron, no, aquí solo aceptamos niños con cáncer en el cerebro, me dijeron. Así de cortante. Y yo, mire, no me trate de ver la cara, yo sé lo que Funter, un centro de rehabilitación, vea. Sí, pero no, me dijo, se va a ir para el ISRI. ¿Para él? Para el ISRI. El que está en San Jacinto. Y me dieron una ¿cómo se dice? Recomendación. Una recomendación, pero iba a ser para el ISRI. Referencia. Pero, referencia, pero aquí no. Así. Y igual tuve malas experiencias con un colegio que nos trataban mal. Nos dijeron al final, nos hicieron firmar una carta de compromiso, que diciéndonos básicamente que el niño era el problema. O sea, yo fui al hogar porque me dijeron que eran inclusivos, pero la inclusividad es un producto de hacer varias integraciones, porque no solo yo recibo, vénganse, ¿verdad? Todo, ¿verdad? No, nos hicieron ver que el niño era el problema. Entonces, cuando yo sabía que mi hijo tenía, llámenle problema o llámenle condición, pero yo sé que mi hijo tiene algo que lo hace diferente a los demás. Entonces, solo por plata, salimos peleados porque querían que en el segundo que Pablo llorara, en el segundo fuéramos a traerlo. Entonces, eso de los colegios, en verdad, es doloroso. Aquí en Salvador es doloroso. Y cuesta un poco. De hecho, tuvimos una experiencia muy similar. Soy consciente que al final lo que yo traduje de todo lo que me dijo la directora. Sí, hemos encontrado uno que nos han ido... Sí, el que dijiste, Magic y ABC. Moment. Sí, es el Magic Moment. Ellos tienen un Steps. Tienen un programa porque eso es lo que voy. O sea, que sean inclusivos no quiere decir que tengan abordajes para niños con una condición, ya sea Down, ya sea autismo, porque eso es lo más fácil, o sea, agarrar por recibir dinero. En cambio, Magic Moment, yo les dije, mire, yo quiero que sea en el kinder. Momento, mire. Nosotros tenemos un programa para niños autistas, ¿quiere probar? En serio, le digo. Sí, me dijo. Lo metimos, pero es que creo que a la semana comenzamos a ver los cambios, porque ya era neto para niños autistas, porque en el otro colegio lo evaluaban bajo los parámetros de un niño neurotípico. Lo mismo vimos nosotros. Y es una gran diferencia cuando logras tener un lugar especializado. Y sé que muchos pueden escuchar y decir es carísimo. Y yo te conté mi testimonio que cuando yo acepté, le pedí a Dios un miércoles en la noche. Dios, dame, y te dije que me arrepentía un poco la forma en la que se lo pedí. Dios, dame la oportunidad de, no te pido que me regales dinero, ni que aparezca el dinero,
pero dame la oportunidad de ganármelo, de trabajar duro para ganármelo y poder pagar esas terapias porque están caras. Pero le dije, yo quiero, si me vas a poner en este proceso, dame la oportunidad de darle todas las herramientas que se puedan. Y sin mentirte, y eso fue miércoles en la noche. El jueves me habló una persona para ofrecerme un freelance, aparte de mi trabajo, para poder salir adelante, ¿ve? Entonces, quizás yo cerraría con eso diciendo que hay formas, no están solos las personas que están viviendo eso. Es duro en un principio, pero si ya te dijeron, si tenés ya que un neuropediatra ya te dijo, o que hay patrones, no esperes, no lo negues. Si al final no es, qué bueno que no fue, pero actuaste rápido, saliste rápido de la duda, le metiste lo que tenías que meter. Sí, porque, perdón, pero hay algo bien importante. En la niñez hay una ventana chiquita desde que nace hasta los 7 años, cuando la neuroplasticidad del cerebro está a su esplendor. Entonces es cuando podemos aprovechar y meterlo en terapia. Sí. Lo mismo me dijeron a mí, que es un buen momento, que tardarse, que hay que empezar rápido, y quizás ya como alguien que tiene años en eso, lo que puedo decir, y creo que vos lo has vivido también, es que sí hay un progreso, y que aquellas cosas que en un principio te frustraban, porque yo sufrí y lloré porque no me decía papá. A los 3:30, 4 me dijo papá, y lloré como un niño de emoción, porque y ahora solo papá dice, y o sea, lo dice mucho, pues, y cosas que nosotros decíamos, no entiendo, no sé qué es lo que señala. Hoy ya lo habla, ya lo dice, construye oraciones pequeñas. Es un progreso, y lo que le digo a mi esposa, y cuando lo he logrado platicar con otra gente, que poco a poco, con el pasar del tiempo, la madurez que van teniendo, vas viendo el progreso, quizás no a la velocidad que lo quisieras ver, como lo ves en otros niños que avanzan como con naturalidad, pero sí llegas a ver esas cosas. Ahora la veo independiente, habla un poquito más, habla 2 idiomas, construye oraciones, de las que le convienen, de cosas que quiere, pero he visto la mano de Dios y la voy a seguir viendo, y sé que en un momento yo voy a dar mi testimonio, sé que vos vas a dar testimonio también, y esas otras personas que nos escuchan también sé que también van a dar su testimonio, y normalicémonos, dejémonos de temores, de tenerlo tanto como tabú, de esconderlo, porque si los escondemos le hacemos peor, ¿verdad? Entonces esa sería mi reflexión de cierre. Sí, y el Día del Autismo no es para celebrarlo, es para hacer conciencia y visualizarlo, y que otras personas sepan de. Muy importante lo que tú decías de no esconderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos que más personas sepan para crear una sensibilidad, porque todos los humanos somos sensibles. Sí. Vemos perdón la referencia. Un perrito. Vemos un perrito, pobrecito. Que se enojan si decís que no agarraste el perrito de la calle, que si compraste un perrito te critican. Exacto, entonces necesitamos visualizarlo para crear esa conciencia. Sacarlo al parque, llevarlo. Siempre tiene que haber un adulto, porque tiene que intervenir, uno tiene que ser la voz de ellos, ¿verdad? Yo creo fielmente que lo que más nos ayuda a sobrellevar esta carga es, primero, Dios, segundo, tu pareja, y tercero, la familia. Sí, de acuerdo. Porque si nosotros armamos bases sólidas alrededor de eso, todo va a fluir. De acuerdo. Y yo digo, si Dios no llega a hablar, ¿qué es lo que le está costando ahorita? Pues yo como papá voy a trabajar para crearle un futuro prometedor a él. Y tienen distintas habilidades, ¿verdad? Porque tienen como que enfocan su conocimiento en ciertas cosas, ¿verdad? Y crecen. Y siempre hay oportunidad. Yo he visto muchos casos, tal vez los has visto, niños de 9, 10 años que dicen, yo hablé hasta los 8. Y dicen, y le dicen los papás, pero ¿por qué no me respondió? No quería. Entonces, y ellos mismos se dicen, son autistas. Creo que la idea de hacer este podcast, hablarlo abiertamente, es que sepan que es una realidad, que existe, que habemos otros también que estamos en el camino, que queremos ayudar, que queremos normalizar, que queremos darle voz, que queremos que se conozca un poco más,
que cada vez son más casos, y que nos apoyemos entre nosotros, entre también las familias que tienen hijos que están en un crecimiento normal, como aquellos también que tenemos hijos que estamos en el proceso. Así que... y si alguien sospecha de que su vecinita tiene un niño así, que mi prima no lo quiere aceptar, o sea, no es de atacar, no es de atacar a un papá, porque si ya para uno es difícil estar señalado, es el doble. Entonces, ¿qué va a hacer? Mejor se va a esconder más. No es de atacar, sino que mira, veamos qué se puede hacer, lee esto o así, pero no atacarlo. Y uno como papá, mi recomendación es buscar la aceptación, porque si uno no acepta a su hijo, uno les niega las herramientas. ¿Así? Si uno le dice, no, que mi hijo como no sé qué, que cómo va a ser así, que no sé qué, le están negando las herramientas y le están negando ser una persona apta para una sociedad. Así. Totalmente. Entonces, mi recomendación es buscar ahí. Este es el primer capítulo porque creo que vamos a hacer tenemos más. Tantos años que ya en el otro vamos a contar ya historias específicas, pero gracias por ver hasta acá. Gracias Eva. No.